Los ángeles se organizan esencialmente al estilo de un ejército. Recordáis que casi siempre que se habla de ángeles en la Biblia se habla de huestes. Vi las huestes celestiales que alababan a Dios y decían. Por tanto, hay una organización dentro de los ángeles, pero que no es simplemente algo tan sencillo como un conjunto militar compuesto por soldados y jefes, que serían los ángeles y los arcángeles, aunque indudablemente esta es una panorámica general. Pero sobre ese ejército celestial está una persona que no es un ángel ni es un hombre, es el príncipe del ejército de Jehová. Josué capítulo 5, por favor, versículo 14. De manera que cuando Josué va caminando hacia la ciudad de Jericó para ver como estratega, para ver cuál era la fortaleza de aquella ciudad, contemplarla más de cerca, se encuentra en el camino a un personaje que está vestido con ropa militar. Josué lo desconoce y le pregunta, ¿tú eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él le responde con un no. No es lo que tú te parece, ni lo que tú crees. No soy de aquí. He venido como príncipe del ejército de Jehová. De manera que, Josué, tienes que entender una cosa. La guerra de la conquista de Canaán no es una operación militar de Israel. Es un combate de Dios. ¿Tú tienes un ejército? Muy bien. ¿Tú eres el jefe de ese ejército? Sí. Yo soy el que mando sobre ese ejército. Y el príncipe del ejército de Dios que gobierna a los ángeles, gobierna también sus ejércitos aquí en la tierra. Ahora, el arcángel, decíamos ayer que era el jefe de ángeles. Por tanto, hay un arcángel que tiene una capacidad de conducción, de liderazgo dentro de las huestes militares celestiales y se llama Miguel. El arcángel Miguel ha intervenido a lo largo de la historia de la humanidad, liderando a los ángeles en distintas acciones para las que Dios lo ha enviado. Una de las responsabilidades de Miguel, el arcángel, es la protección en distintos momentos del pueblo de Israel. De manera que cuando vosotros estudiáis la historia del pueblo de Israel en momentos de crisis, de dificultades, y también en momentos en que un profeta está esperando una respuesta sobre el futuro, Miguel es enviado. Ahora, este ángel, este arcángel que lidera ángeles, va a tener una intervención muy especial en los tiempos finales de la historia de la humanidad, o si lo preferís antes, en relación con el reino milenial mesiánico de Jesucristo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Miguel conduce los ejércitos celestiales en ese gran combate final sobre Satanás y sus ejércitos. Recordad, por favor, aunque veremos algo de esto en la doctrina de Satanás, recordad que Satanás es el gran imitador de Dios. De manera que lo que está haciendo Satanás es reproduciendo, imitando lo que Dios hace en el cielo y su organización, él está imitando en su mundo. El gran propósito de Satanás es llegar al colmo despiadado de la iniquidad, teniendo una trinidad de maldad en oposición a la Trinidad divina, en donde él es el opositor del Padre, el anticristo, el opositor al Hijo, y el falso profeta, el opositor al Espíritu Santo. En este momento, la panorámica bíblica nos da una idea de un liderazgo de Miguel conduciendo los ejércitos celestiales contra el dragón y sus ángeles, y la derrota se produce. Indudablemente, no pueden, dice el texto bíblico, prevalecer. No solamente no prevalecen en la batalla, sino que son destinados, colocados, ubicados en un lugar que antes, mucho más reducido que el que antes tenía. En la panorámica bíblica, Satanás y sus ejércitos están hoy en el aire atmosférico de la tierra. Cuando llegue un momento de la gran tribulación, la mitad de la tribulación, serán arrojados a la tierra, es decir, caminarán por la tierra, no tanto por el aire. Y dice que como él sabe que tiene poco tiempo, viene con gran furor. Y el libro de Apocalipsis dice, ¡ay de las naciones de la tierra! Se va a producir un aumento de la actividad diabólica a medida que vayamos acercándonos cada vez más al momento del regreso de Cristo y sobre todo de la implantación del reino milenial de Cristo aquí en la tierra. Ahora, ayer os decía que los ángeles se dividen esencialmente en dos grandes grupos. ¿Recordáis esto? Había un grupo que tenía que ver con ¿qué? Servicio en torno al trono, y otro grupo desde el trono de Dios al exterior. Muy bien, los primeros alrededor del trono tienen un ministerio relacionado específicamente con Dios, es decir, en el servicio directo de la deidad. Bueno, un toque de atención.
Cuando hablamos de Dios, de servicio a Dios, de santidad de Dios, de control, estamos hablando de un lenguaje de hombres, algo que supera la concepción del hombre. ¿Tiene Dios necesidad de un servicio? No. Literalmente Él no necesita nada porque es omnipotente. Pero Él lo hace así. Entonces, desde el lenguaje de hombres, estamos diciendo que Dios tiene un grupo de ángeles, y los tiene, de servicio en torno del trono, en torno al trono, y otro grupo de ángeles de servicio desde el trono hacia su creación. Los ángeles de servicio en torno al trono se dividen en dos grandes grupos. Son ángeles de enorme importancia, de belleza, de sabiduría, de gloria. Son, yo diría, los ángeles más impactantes o más impresionantes. Por un lado están los serafines, capítulo 6 de Isaías, versículos 2 y versículo 6. Hay serafines. ¿Sabéis que esta es la única vez que aparece en la Biblia ese nombre? Serafines. Literalmente, traducido al pie de la letra, son los que arden. Pero bueno, serafín. Muy bien, vamos a tomarlo de esa manera. Los que arden, bien sea externamente en cuanto a gloria, o yo prefiero pensar los que arden internamente en cuanto a adoración. La adoración del creyente no se puede producir por asuntos externos, sino por asuntos internos. Es decir, un creyente adora permanentemente a Dios, para eso hemos sido salvos. Ojo con esto, la adoración y la alabanza no son actividades, son actitudes. No adoramos de vez en cuando. Cuando yo oigo a veces llamar al culto del domingo por la mañana del partimiento del pan, ¿cómo le suelen llamar algunos? ¿Culto de qué? De adoración y de alabanza. Solo ese, ¿verdad? ¿Y el culto de pedir al Señor qué es? Culto de oración. ¿Y el culto de estudiar la Biblia? Culto de ministerio. Entonces, el único culto importante que tiene la Iglesia, ¿cuál es? El de adoración. Ahí estamos. No hay culto que no sea de adoración. Y si hay un culto que no es de adoración, no es culto. El culto de adoración y de alabanza es el del martes, el del jueves, el del domingo y el del viernes. ¿Solo? No. Es la vida del creyente. Romanos 12:1, que dice: hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto. Luego, el creyente es un culto, él. Su vida es un culto. No solo cuando está en la iglesia, cuando está en el trabajo y cuando está jugando a fútbol. Es un culto. La actitud es lo que tiene que ver con culto. A veces nosotros pensamos que culto es cumplir un requisito externo y una estructura religiosa. Eso no es culto. Eso es religión. La vida cristiana no es religión, es comunión con Cristo. ¿Está claro el concepto o no? Queridos hermanos, es fácil inventar un sistema de culto que no es culto. Es fácil. Y nosotros creemos que tenemos el mejor culto del mundo. Culto es el creyente rendido en sacrificio vivo delante de Dios. ¿Está claro o no? Luego, el culto después se manifiesta externamente en distintas maneras. Yo sé que algunos se asustan, se asombran de algunos conceptos de estos. Vamos a ver, hermanos amados míos, 2 puntos y aparte. ¿Por qué las asambleas de hermanos le damos tantísima importancia al culto del partimiento del pan? No importancia o importancia, eso es muy relativo. ¿Por qué nosotros decimos este es el culto number 1, dicen los ingleses? Luego, si vamos al literalismo de esa cuestión, tendríamos que partir el pan también el martes en el culto de oración. Tampoco cada vez. También podríamos partirlo una vez por mes. Solo. También podríamos hacerlo. Cristo estableció 2 ordenanzas. Rito perpetuo hasta que sea arrebatada la iglesia. Bautismo, cena del Señor. ¿Está claro? Bien. Pero la historia pesa. Nosotros hemos nacido como grupo alrededor de ¿qué? Del partimiento del pan. ¿Por qué? Pues porque los metodistas, los presbiterianos, los luteranos, los ¿cómo se llaman? Los anglicanos, etcétera, etcétera, comenzaron a reunirse juntos para comunión en una habitación sencillita. ¿Y cuál es la expresión suprema de comunión? Partimiento del pan. Hagámoslo. Y de ahí, en nuestro origen, en nuestra historia, pasó a la tradición. ¿Es malo que hagamos énfasis en ese culto? Ni hablar. Es muy bueno, es una ordenanza de Cristo. Mantengámoslo. Pero quiero decir que las tradiciones de los grupos pesan mucho sobre los grupos, la tradición histórica. Y lo que nosotros tenemos que valorar es hasta qué punto esa tradición histórica puede condicionar el desarrollo espiritual de la iglesia. ¿Está claro?
Voy a poner otro ejemplo. Perdonadme salirnos del tema, pero me parece que es algo importante. Nuestro culto de partimiento del pan tiene una estructura tradicional en el 99,9% de las iglesias. Hay 40-45 minutos de tiempo, ¿qué? Libre. Luego, partimiento del pan. Y luego, algunas iglesias optan por un ministerio, otras se van para casa. Lo sagrado es 45 minutos. El día que a alguien se le ocurre partir el pan a los 10 minutos de empezar el culto, lo ponemos fuera de comunión. Bueno, es una exageración. Pero ponemos, está loco el tipo este, ¿qué hizo este hombre hoy? Y si un día se extiende un poco más de 45 minutos, está alguien insinuando al otro que ya han pasado 45 minutos. ¿Esto qué es? Sistema. Porque cuando yo voy a Hechos de los Apóstoles descubro que el culto, entre comillas, primero, no era dedicado estrictamente a, sino que se partía en el culto, el pan, pero encuentro cultos muy diversos. Encuentro un culto larguísimo, una noche en donde el amigo Pablo predica doctrina, largo, tan largo que el pobre Eutico se cae de la ventana. Y fíjate que Lucas, que aguantaba a Pablo mucho, dice 3 veces en el capítulo, habló larguísimo, larguísimo. Y de pronto, en el medio de esa largura, se hace un alto, se parte el pan y sigue el culto de estudio. Diríamos nosotros, pero si no se puede hacer estudio bíblico con el culto de partimiento del pan. Si el culto de partimiento del pan tiene un solo tema, la cruz y las personas que... Muy bien. Luego encuentro que en la iglesia en Corinto el culto de partimiento del pan comenzaba con una cena de comunión. Claro, algunos se emborrachaban allí, bueno, eso era un desmadre, pero era un desmadre toda la iglesia, no aquello. Y después había un partimiento del pan. De manera que descubro que hay muchas formas distintas porque el Dios de la Biblia no es monótono, es distinto cada vez que se manifiesta. ¿Tú descubres glorias nuevas en Dios o no? Sí. Por tanto, el culto que el Espíritu provoca ¿es igual siempre? Nuestra historia ha degenerado en algunos lugares en lo que se llama yo le llamo el culto sándwich. Sándwich es un pedazo de pan, jamón y pan. Si quieres más, pone más. Y este es nuestro culto. Himno, oración, himno, lectura, himno, oración. Las lonchas son los himnos. Plan. Que no se le ocurra a nadie dar 4 himnos seguidos, porque dice, ¿qué pasó aquí? Solamente hay pan, falta el jamón. Hermanos, por favor. La iglesia tiene que adaptarse al tiempo, nunca el tiempo a la iglesia. ¿Está claro o no? Es decir, nosotros pertenecemos a la iglesia ¿de qué siglo? ¿Del 21 o del 13? Del 21. Bueno, ¿el tiempo del siglo XXI era igual que el tiempo del año 1800? ¿Qué va? ¿Ha cambiado? Sí. ¿Hay distintas necesidades hoy en día en la iglesia? ¿Hay distintos elementos que condicionan la presencia de creyentes en los cultos de semana? Hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mantener el sistema o adaptar la iglesia al tiempo? Adaptar la iglesia al tiempo. Para que sin alterar lo más mínimo la doctrina, podamos alcanzar, bíblicamente hablando, al mayor número posible en el momento en que están. ¿Cuándo está la gente en nuestras iglesias, lamentablemente? Domingo por la mañana. Y entonces estamos, por nuestra tradición, castigando a alimentarse de galletas a un hombre que necesita patatas fritas y bistec. ¿Cómo? Porque muchas personas se alimentan solo de lo que se llama el devocional del culto de la mañana, ¿o no? ¿Qué es el devocional del culto de la mañana? Un hermano que se levanta y con muy buen sentido común y para edificación de la iglesia, y tenemos que adorar a Dios por eso y agradecerle, la intervención del hermano dice, hermanos queridos, en Isaías 53 leemos la profecía de la cruz y nos vamos con eso. ¿Y el resto qué? Ayer hice una pregunta muy sencilla que demuestra cómo estamos. ¿Para quién se escribió la profecía de Nahum? Y cuando alguien desde el púlpito, se levanta en la iglesia y dice, hermanos, leamos Sofonías, sientes. Y cuando terminan, alguno por fin lo encontró y otros siguen, y por último, índice, 304. De manera que cuando el hombre terminó de leer su texto, anda alguno buscando el 304 por ahí, y resulta que como la Biblia no la usó demasiado, está pegada a esa página, está tragedia. Esto produce una risa tremenda, pero es una tremenda tragedia. De manera que lo que tiene que hacer el liderazgo a la luz de la Biblia es sacarse la tradición de encima
y ver qué cosa es lo eficaz. ¿Está claro o no? Ojo con cambiar por cambiar. Como nuestro sistema de culto nos está aburriendo un poco, no es que sea malo, pero vosotros estáis viendo que ahora mismo una enorme cantidad de iglesias tienen media hora más o menos de canto antes del culto. ¿Está malo eso? No, no está mal. Pero ¿de dónde lo hemos sacado? Hemos visto por la ventana y que bueno, aquellos funcionan así. Vamos, el cambio externo no sirve para nada. Tiene que producirse un cambio interno. Pero esto a veces es, decimos los gallegos, la pescadilla, la merluza que se muerde la cola. Porque el cambio interno no se va a producir si no damos también un espacio en el cambio externo para que haya opción. Por ejemplo, un pueblo, decía yo hace un momento, que se alimenta solo del devocional del culto de la mañana, no tiene consistencia para un cambio interno. Porque todo cambio interno se produce cuando el Espíritu aplica la palabra a la vida del creyente. ¿Cuándo predicamos la palabra? Aquí está el problema. De manera que tenemos que producir el cambio que haga posible, el cambio externo que haga posible, el cambio interno que se produce por el ministerio de la palabra. Bueno, quiero decir, el liderazgo tiene que procurar que el sistema tradicional externo no impida el cambio necesario. ¿Está claro? Así lo entendemos bien. Muy bien. Y como esto no es doctrina de la Iglesia, volvemos a la doctrina de los ángeles. Tiene su importancia este asunto, ¿eh? Los ángeles están viendo en la Iglesia, ¿eh? Y los ángeles saben que el culto que ellos dan a Dios, los serafines, lo dan en razón de lo que descubren de Dios. ¿Qué dicen los serafines? El uno al otro: santo, santo, santo. Luego, el culto que el creyente rinde a Dios es en razón de la acción de Dios en el corazón del creyente. El culto que Dios acepta es el culto hecho en espíritu y en verdad. Es decir, al impulso del Espíritu Santo y en comunión con Cristo. Si alguien no está en comunión con Cristo, no vale para nada su culto. ¿Por qué? Porque Dios nos acepta no por lo que somos, sino por dónde estamos. ¿Somos aceptos en quién? En el amado. Luego, si no estamos en comunión con el amado, podemos hacer lo que nos dé la real gana, que somos exactamente, por lo menos, indiferentes, en ese sentido, en la presencia de Dios. Bueno, los serafines tienen un alto rango, y ahora prestad un poco de atención. Los serafines son los custodios de la adoración a Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que, en el sentido bíblico, el trono de Dios está siendo custodiado por los serafines para que no haya nada en la adoración que pueda entrar, que acceda al trono, que no sea absolutamente santo. Vuelvo a decir, estamos hablando en un lenguaje de hombres. Es una figura. No hay ninguna adoración que Dios pueda aceptar, que pueda entrar al trono de Dios, que no tenga que proceder de una vida santa. ¿Está claro eso? Luego, los serafines tienen, digamos así, son los filtros. Viene la adoración, vamos a personalizarla, a la presencia de Dios, y el serafín la filtra y dice: esto vale, esto no vale. Solamente entra lo que es santo. Por eso, cuando intervienen en relación con Isaías, que Isaías levanta los ojos al cielo y los descubre, dice que se envió un ángel al profeta con un tizón, tomado ¿de dónde? Del altar, y puso el tizón ardiendo en los labios y dijo: es purificada tu boca. No vale simplemente lo que podamos decir, tenemos que decirlo a través de una vida santa. Ahí tenéis todo un tremendo simbolismo. Custodios de la adoración. Ahora, si la adoración que Dios acepta y que entra es una adoración absolutamente santa, ¿puede algún hombre dar esa adoración a Dios? ¿Somos absolutamente santos nosotros, para que nuestras palabras sean absolutamente santas? Pero Dios acepta nuestra oración porque estamos en el Hijo. Y Dios nos ve a través del Hijo como aceptos en el amado. Somos santos. Para Dios, absolutamente santos, porque nuestra vida ha sido identificada con Cristo mismo. Por tanto, Dios nos ve así. Esto no elimina nuestra responsabilidad, por favor. El apóstol Pablo dice que en el partimiento del pan, poniendo el ejemplo de eso, cada uno se examine a sí mismo. Y debido a cómo se encuentre, deje de comer, ¿verdad? No, claro que no. Esto es otro de las formas que nosotros nos hemos inventado. Como no estoy, pasa el pan.
Oye, no participó fulano. ¿Por qué? Al final le preguntas qué te pasa. No, es que tuve un problema con mi mujer esta mañana. Pues si has tenido un problema con tu mujer sin resolver, no debes estar ni en el culto. Lo que dice Pablo es, examínate. Tú te das cuenta de que no estás en condiciones, pide qué. Perdón, ¿cuándo? Ahí. E inmediatamente participa dignamente. Ahora, si ese perdón que tú has pedido exige la restauración de alguien, ¿qué tienes que hacer? En cuanto termine el culto, ir al alguien y pedirle perdón. A lo mejor si tu mujer está muy enfadada porque le has hecho una trastada gorda por la mañana, no se lo pidas en el momento de salir del culto porque igual te pega una repasada. Pero no te olvides de llegar a casa y pedirle disculpas. Primero porque es tu mujer. Segundo porque es tu hermano. Tercero porque es tu obligación. De manera que hazlo. Y hazlo antes de que se ponga el sol. Aunque eso tiene que ver con la ira santa, dice no se ponga el sol sobre vuestro enojo. A veces yo quisiera ser esquimal para tener 6 meses de día y pedir disculpas con tranquilidad al final de los 6 meses. Pues sabéis que ellos tienen 6 meses de día y 6 meses de noche. Serafines. Venimos ahora a los querubines. Segundo grupo de ángeles en torno al trono. Los querubines. Los querubines se mencionan, eso sí, se mencionan muchas veces, o por lo menos varias veces en las Escrituras. Y la primera mención, Génesis 3:24. ¿Qué ocurre ahí en Génesis 3:24? Busquémoslo. Bueno, los querubines no tenían la espada. La espada estaba sola revolviéndose en medio del camino. Pero puso a los querubines en el acceso entre el hombre, en el camino entre el hombre y el árbol de vida. De manera que para llegar el hombre al árbol de vida, imagínate que pudiera colarse entre los querubines. Tenía que atravesar ¿qué? La espada que estaba dando vueltas en el camino. ¿Tú crees que ibas a pasar por la espada sin que te hiciera algo? No. La paga del pecado es muerte. Si tú mueres, ¿puedes acceder a la vida por ti mismo? No. Pero hay alguien que atravesó ese camino. En primer lugar, los querubines no lo detuvieron. Estoy hablando simbólicamente, porque era absolutamente santo. ¿Quién era? Jesús. La espada cayó sobre él. El justo murió por nosotros los injustos para llevarnos a Dios. Y Cristo abrió para nosotros definitivamente el acceso a la vida. No a cualquier vida, a la vida de Dios en Cristo Jesús. Ahí tenéis un buen tema para un culto de la mañana. Ahora, los querubines se manifiestan de distintas maneras. Veis que los serafines aparecen una sola vez, aspecto de hombre, 6 alas. Los querubines se manifiestan de formas diferentes, según sea la necesidad y el propósito de Dios. Ahora, queridos hermanos, no olvidemos que hay una figura bíblica que se llama antropomorfismo, forma de hombre, que se utiliza para que el hombre pueda detectar aquello que no es posible que detecte en el plano espiritual. Yo no sé cómo es un querubín, porque no lo veo. Dios lo manifiesta de distintas formas, conforme al programa y tomando un aspecto de acuerdo con el ejercicio que van a realizar. Los querubines, si los serafines son los custodios ¿de qué? De la adoración. Los serafines de la adoración, los querubines de la santidad. De ahí que, para que veamos eso de una forma rapidísima, de ahí que aparecen los querubines sobre el propiciatorio del arca de la alianza. Ahora, sobre el propiciatorio del arca de la alianza, en donde hay una plancha de oro donde se pone parte de la sangre del sacrificio anual de expiación, hay 2 querubines, cuyas alas se cruzan por encima del arca y el rostro de ellos está mirando hacia abajo. Los querubines están mirando, ¿qué cosa? Tienes 2 querubines de rodillas. ¿Sabéis lo que es la plancha del propiciatorio o no? A ver, ¿lo sabe todo el mundo o no? Quien no lo sepa, que no le dé vergüenza, levante la mano. Bueno, lo sabe todo el mundo. Muy bien, ¿qué es la plancha del propiciatorio? Vamos. La que cubría. Era una lámina de oro que estaba sobre la tapa del arca, ¿no es esto? Muy bien, ahí los querubines a los extremos mirando hacia abajo. ¿Qué se ponía en esa plancha? El sumo sacerdote entraba ahí una vez por año, en el día de la expiación, y extendía sobre la plancha de oro una porción de la sangre del sacrificio. Los querubines durante un año, hablamos simbólico todo, ¿no? Durante un año los querubines estaban mirando la ley. ¿Dónde estaba la ley guardada? Dentro del arca. ¿Qué es lo que había entre la ley y los querubines? La sangre, la plancha y la sangre del sacrificio. Luego, durante un año, Dios era propiciatorio.
propicio al pueblo, ¿en razón de qué? De que alguien simbólicamente había muerto por el pueblo. El animal que moría no tenía valor para quitar el pecado, está claro. Pablo dice que en su paciencia pasó por alto los pecados pasados en vista, ¿qué? Al cumplimiento del sacrificio de la cruz, está claro. Por eso el pobrecito publicano, cuando viene a la presencia del Señor a orar, ¿qué le dice? Dios, sé propicio a mí. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que ser propicio a mí? Porque soy un pecador. Y como la sangre del sacrificio, de la propiciación, de la expiación, está ahí, yo vengo a ti, Señor, no en derecho, sino en razón de esa sangre. ¿Qué importancia tiene esto? En cambio, el fariseo, ¿qué? Era mejor que la... No mejor, no necesitaba la sangre. Aquí estoy, mírame. Fíjate qué tipo, yo soy bárbaro aquí. Y Dios dice, como no se mete debajo de la propiciación, no es justificado. Ahora, los ángeles, los querubines, custodios de la santidad. Nadie puede entrar en la presencia de Dios si no es absolutamente santo. Ahí tenéis el Salmo 24. Alzad puertas vuestras cabezas, y alzaos vosotros puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. Ahora, es todo un simbolismo del Salmo. La pregunta de los querubines, porque eso todo tiene que ver con eso, en el Salmo 24 es, ¿quién es? ¿Quién es? Si no hay nadie que pueda dar la medida, ¿quién es? ¿Cómo vamos a dejar nosotros entrar en la presencia de Dios a alguien que en la tierra no existe como tal? Porque no hay nadie que haya vivido sin dar su alma nunca a la vanidad, ni haya jurado con engaño. No hay nadie. ¿Quién es? Y la respuesta que reciben, ¿qué es? Entrará el Rey de Gloria. Ese hombre Jesús, que está en la tierra, que murió en una cruz, tiene derecho a entrar. ¿Por qué? Porque es el Rey de Gloria y es santo. Y ahí tenéis las dos veces que se pregunta a las puertas eternas, alzad, dejad paso. Tenemos ya claros los conceptos, ¿verdad? De esa forma, mejor que buscando muchos textos, los serafines custodian la adoración, los querubines custodian la santidad. Ahora, hay una referencia, algunos clasifican un tercer orden de ángeles en seres vivientes, que son esos que aparecen en Ezequiel. Pero esos seres vivientes de Ezequiel tienen la connotación de querubines, que se manifiestan de esa manera. Mirad, por favor, con este versículo nos llega Ezequiel 10, 15 y 20. De manera que el profeta ve seres vivientes, y veis que los vio en un aspecto a veces de ruedas, llenos de ojos por dentro y por fuera. No hay ningún parecido en ese sentido a un hombre, ¿verdad? Pero él pregunta, ¿quiénes son estos seres vivientes? La respuesta que le da Dios, y por eso lo conoce, es que son querubines. Los querubines se manifiestan de distintas formas conforme a la misión que están realizando de parte del Señor. Bueno, ya tenemos los ángeles en torno al trono, servicio en torno al trono. Ahora, los ángeles desde el trono, los ángeles generales, en primer lugar, son ejércitos celestiales, y son los ángeles en general. Efesios capítulo 3, versículo 10. Muy bien, ángeles en general, principados y potestades en regiones celestiales. Aquí tenemos otro grupo de seres creados por Dios que están a su servicio. Sobre ellos, o coordinándolos, yo no diría tanto sobre, porque mirad, la idea de mando en la Biblia está reservada solamente para un ser. ¿Quién es? Dios. Es el único Señor. Los arcángeles conducen, lideran, ejercen autoridad sobre los ángeles, pero no es una autoridad propia de ellos. Es una autoridad delegada. De ahí también que en la iglesia los ancianos ejerzan autoridad, pero no son autoridad. Es decir, no son autoridades, pero ejercen autoridad delegada de Dios en la aplicación de su palabra. Está claro, cuando un líder de la iglesia, sea líder de conducción, ancianos, sean líderes de servicio, diáconos, establece algo normativo que no descansa en la Biblia, no está ejerciendo autoridad, está ejerciendo autoritarismo y está coaccionando por sí mismo al pueblo de Dios. Claro, el ministerio del anciano, del líder de conducción, tiene aspecto de sobrever, es decir, está puesto encima, más alto que el rebaño, viendo los peligros que vienen al rebaño. Bien. Segundo, está la palabra anciano, que tiene que ver con
persona con experiencia que conduce. Esto tiene que ver con el pueblo de Israel. De modo que son distintas funciones del mismo oficio dentro de la iglesia. El anciano tiene que estar sobreviviendo permanentemente, pero tiene que estar pastoreando también. Y el manual del anciano en la iglesia es el Salmo 23, en donde se desarrollan las características necesarias del ministerio pastoral dentro de la congregación. Ahora, los ángeles tienen, que están agrupados de esta manera, tienen también funciones diferentes, de manera que la Biblia habla de ángeles gobernantes. Colosenses capítulo 1, versículo 16, ya os leo el texto porque lo tengo aquí delante en la nota, dice: sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. No se está refiriendo Pablo a distintos órdenes, sino a distintas actividades de ángeles. De manera que hay algunos ángeles que ejercen una autoridad, tronos, otra que ejercen una autoridad, dominios, otra que ejercen otro tipo de autoridad, principados, otros potestades. Probablemente tronos y dominios, algunos dicen, se refiere al ministerio en torno al trono de Dios. Luego serían el oficio de serafines y de querubines. Y luego los principados y potestades son los que ejercen autoridad en otras esferas y se referían a ángeles o arcángeles. Como no tengo un texto bíblico, eso es interpretativo, pudiera ser. Pero en la referencia a Efesios es muy interesante. Dice que sobre todos estos ángeles, por encima de todos, está el que tiene un nombre que es el verdadero nombre que se nombra en el cielo y la tierra, y es Cristo el Señor. Cuando estudiemos la doctrina de los ángeles o cualquier doctrina, por favor, nunca olvidemos mirar permanentemente a Cristo como referencia. Porque a veces estudiamos la doctrina, si nos metiéramos más a fondo en serafines y querubines, quedaríamos admirados. Y estaríamos pensando en ángeles. ¿Sabéis lo que pasó en la Edad Media? Por estudiar insistentemente la doctrina de los ángeles sin mirar a Cristo, pues se llegaron a cuestiones tan aberrantes como perder, esto es historia, auténtica, perder aproximadamente unos 5 años de discusiones en determinar cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. ¿Así? No, alguien dice, bueno, eso es una barbaridad. No, eso es historia. Los escolásticos han perdido en discusiones locas sobre este asunto. Y eso trae otro problema: culto a los ángeles y oración a los ángeles. En la Iglesia Católica hay una oración, no sé si hoy se utiliza, que se le enseñaba a los niños pequeños: ángel de la guarda. Existe, dulce compañía, no me desampares de noche ni de día. Yo creo que esos ángeles de la guarda con algunos niños van a pedir aumento de sueldo, porque tienen un trabajo extra que ¿para qué? Hay algunos niños que, pobres angelitos, yo creo que el ángel está loco con el niño. Pero veremos eso de ángeles de la guarda también. Ahora, lo que quiero decir con esto es que dejemos de ver a los seres sin hacerlo directamente a Dios. Es decir, tengo que estudiar los ángeles, ¿desde qué óptica? Desde el Creador. Que las criaturas nunca me oculten la dimensión del Creador. Por tanto, estos ángeles tan gloriosos, tan tremendamente importantes, la Biblia dice de un hombre que todo lo puso debajo de sus pies. No dice esto de los ángeles, lo dice del hombre. Y efectivamente esta referencia tiene que ver con el proyecto de Dios para el gobierno de la tierra. Dios estableció en soberanía que el planeta Tierra sea gobernado ¿por quién? Por el hombre. El hombre tuvo el cetro de autoridad en sus manos, ¿sí? ¿Lo perdió cuándo? Cuando Satanás, la mujer, por... Aquí han dicho que lo perdió por causa de la mujer. Esto es lo que el pecado consigue con la mente de los varones. Porque cuando el Señor llamó a Adán y le dijo: a ver, Adán, ¿qué pasó? ¿Qué le dijo? Tú tienes la culpa. La culpa de esto la tienes tú. Porque si no me hubieras dado esta mujer, mira lo que tú hiciste. Pero Dios, por medio de Pablo, dice: la mujer cayó siendo engañada, pero el hombre no fue engañado. Luego, ¿quién es el responsable número 1? El varón. Lo siento, querido, pero dice la Biblia. Además, conviene estar muy amigo de las mujeres, por favor, por muchas razones. Ahora, tenemos aquí el Señor, que es el hombre perfecto, porque Cristo es hombre,
a quien Dios ha designado como el heredero de todo y el que reinará en el planeta Tierra, retomando lo que ya tiene, el cetro de autoridad, pero ejerciéndolo. Dice que regirá las naciones con vara de hierro, quiere decir con cetro de justicia y de suprema autoridad. Bueno, ahí tenemos ángeles. Hay ángeles con denominaciones especiales. Por ejemplo, y haciendo una salvedad en la interpretación, en Apocalipsis 1:20 y en adelante se habla, escribe al ángel en la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que cada iglesia tiene un ángel? No. Me da la impresión de que aquí está hablando de liderazgo, de ejercicio de autoridad, etcétera, en la iglesia, de responsabilidad. Y probablemente este ángel sea simbólicamente el consejo de ancianos de cada iglesia local. Pero se menciona al ángel de la iglesia. A donde yo quiero llegar es que hay ángeles con misiones y denominaciones especiales. El ángel de la iglesia. Hay grupos de ángeles especiales que tienen un ministerio muy extraño. Por ejemplo, hay 4 ángeles, veíamos ayer Apocalipsis, en donde detienen los vientos. Luego ahí tenemos ángeles que se llama el ángel de los vientos. Hay 7 ángeles en torno al trono de Dios. Algunos interpretan eso como una figura 7, número perfecto, del Espíritu Santo. Creo que no es así. Creo que son ángeles específicos en torno al trono de Dios. Están en Apocalipsis 8:2. Hay ángeles con plagas, Apocalipsis 15:1. Son enviados por Dios con plagas para el tiempo del juicio de Dios. E indudablemente Dios tiene también en su mano utilizar ángeles caídos para este ministerio judicial. Veremos, cuando estudiemos los demonios, veremos que hay 4 grandes demonios sujetos en el Éufrates, que serán sueltos en el tiempo final de la gran tribulación. Son homicidas. Si no estuvieran retenidos hoy, estarían matando. Pero están sujetos y controlados por Dios. Ahora, la Biblia nombra ángeles, los ángeles en general, en relación con responsabilidades. Por ejemplo, en 14 de Apocalipsis 18. Vamos a buscar ese versículo. De manera que ahí hay un ángel que se menciona con una responsabilidad especial. Tiene la autoridad sobre el fuego. Ángel sobre el fuego, ejerciendo una autoridad específica sobre eso. 9:11. De manera que tenemos un ángel del abismo. Lo mismo que hay ángeles con una responsabilidad específica. En esferas celestiales, ángeles santos de Dios, hay también la misma imitación en ángeles caídos, el ángel del abismo. Y frente a él está este Abadón, en griego Apolión, cuyos nombres no deben aplicarse específicamente a Satanás, porque son nombres genéricos que hablan de una actividad maléfica y destructiva. Es lo que significa ahí. Hay un ángel que tiene una autoridad específicamente maléfica y destructiva y está sobre el liderazgo de los ángeles en el abismo, es decir, en las esferas diabólicas caídas. Hay un ángel en 21 de Apocalipsis que dice que descendió un ángel con una cadena y tenía poder para prender y ató al dragón. Luego aquí tenemos un ángel con una autoridad específica para sujetar, para prender al dragón. No olvidéis del simbolismo de la Biblia, nunca del alegorismo bíblico. No alegoricemos, pero estudiemos los símbolos. Estaba en una ocasión en un lugar hablando de un tema sobre reino mesiánico y demás, y delante de mí había un alumno de un teólogo español amilenarista radical, que no cree en milenio ni cree, él cree solamente, es tan radical en eso que cree solamente en una resurrección final, única, para justos y para perdidos. ¿Qué, al final, preguntas? La pregunta que me hace, ¿sabéis cuál es? Dígame, ¿de qué material es la cadena con que se va a atar a Satanás antes del milenio? Y yo, como gallego, buen gallego, el gallego es un hombre que a una pregunta contesta con otra pregunta. Yo le dije, yo sé de qué material es, y te lo voy a decir, pero antes necesito tu ayuda. Quiero que me respondas a otra pregunta. ¿De qué color son las plumas de las alas de Dios? Oh, sí, porque el Salmo dice que con sus alas te cubrirá y debajo de sus plumas estarás seguro. Cuando tú me digas el color, yo te digo el material de la cadena. Estamos tratando de alegorizar lo que el Señor está diciéndonos
simbólicamente para que lo entendamos. Una cadena, ¿qué significa en la Biblia? Material fuerte, capaz de ¿qué? De sujetar a uno, y cuando lo atan una cadena no puede deshacerse de esa atadura. Lo que dice el texto bíblico. No empieces a preguntar de que, ¿cómo va a haber una cadena material para atar a un ser espíritu? No. Aquí tenemos un simbolismo, pero tenemos un ángel que está dispuesto para ese ministerio. Ahora, ¿los ángeles tienen nombres? Todos. No hay ninguna criatura creada por Dios que no tenga nombre, incluyendo los seres vivos animales. De manera que el Señor Dios no puso al perro perro y al león león y al oso oso. No. Como el que mandaba en la tierra era el hombre, Dios le había delegado la autoridad. Era el jefe de la tierra el que tenía que decir cómo había que llamar al mundo subordinado a él. De modo que Dios dice, a ver, Adán, ¿cómo hay que llamarle a estos? Bueno, tiene el cuello largo, llamémosle jirafa. Bueno, son nombres que nosotros tenemos hoy. Y Adán fue poniendo, oye, debió pasar un tiempecillo, porque hay unos cuantos animales, poniéndole nombres a los animales. Pero Dios puso nombres ¿a quién? Primero al hombre, y segundo, a los ángeles, o como los creó antes, a los ángeles. En la Biblia aparecen algunos nombres de ángeles. Por ejemplo, aparece Miguel, un arcángel, cuyo significado es ¿quién como Dios? Ahí tenemos un nombre puesto por Dios. La Biblia sabemos que es arcángel porque en Judas 9 se dice el arcángel Miguel, de modo que ya tenemos esa clasificación. A otro ángel, no arcángel, le puso Gabriel, que quiere decir Dios fuerte o Dios es poderoso. Y representa indudablemente este ángel en sí mismo, por su nombre, el poder de Dios. De manera que siempre lo veis rápido. Por ejemplo, Daniel 9:21. A ver, busquemos ese versículo. Muy bien, este ángel se manifiesta a Daniel como un varón. Y dice que esa manifestación es tan real que habla con voz de hombre. Dice en Daniel 10:17 que habló con voz de hombre. Podía tocar a los hombres. Despertó al profeta, llamó al profeta, la atención del profeta. Podía comunicar la fortaleza física a los hombres en un momento necesario. 10:18 de Daniel. Me fortaleció. De manera que el ángel vino y tocó a Daniel y le fortaleció. Es probable que Daniel estuviera tan conmocionado que estuviera, como a veces decimos, caído en el suelo, tirado en el suelo. Y el ángel lo que vino fue, echa la mano y dice, venga, vamos, arriba, levántate. Los profetas de Dios y los hombres de Dios en la Biblia pasaron por momentos de grave tensión espiritual, y muchos de ellos tuvieron profundas depresiones. Oídme esto con atención. Hay por ahí libros que dicen que un cristiano no puede tener una depresión. Esto no es verdad. Y en ese mismo libro dicen estos sabios que la depresión se produce siempre por pecado. No es verdad. Lo único que conseguimos con esto no solo es asustar a los creyentes, sino convertir a un enfermo en un miserable. Es verdad que a veces la depresión se produce por pecado, sin duda ninguna, es una tremenda verdad. David dice que estaba quebrantado, se le derretían los huesos. ¿Por qué? Porque tenía un pecado sin confesar. Esto es cierto. El pecado produce una sensación de remordimiento que, si es importante, y debe ser importante, te conduce a ¿qué? A una depresión. No hay duda ninguna. ¿Cómo curo esa depresión? ¿Cómo la curo? Confieso el pecado, restauro, ya está. Vamos a ver, tenéis la experiencia de chavales, hombres o mujeres, habéis hecho una gamberrada, una trastada. ¿Y cómo te anda el corazón? Sabes que tu padre lo sabe. Andas muy mal. Ay, hoy no se enteró, hoy no me dijo nada. Andas. ¿Cómo arreglas el problema? Cuando tu padre viene por fin. Dice, venga usted acá. A lo mejor te impone un castigo, pero te sientes liberado. Ya no hay problema. Ya nadie va a preocuparse. Ya sabe que rompí el cristal del espejo. Fui yo. Ya está. Se arregló el tema. Eso es una sensación de angustia porque hay un pecado sin confesar. ¿Está claro? Pero vamos a ver. Daniel dice que estaba, ¿cómo? Desvalido, caído, y fue fortalecido. ¿Queréis ver un hombre deprimido en toda la depresión posible? Elías. ¿Cómo está Elías? Debajo de un enebro. ¿Y deseaba qué? Depresión. La típica depresión es ganas de no vivir.
Hemingway describió, era un depresivo impresionante, y describió la depresión de esta manera. Depresión es sentarte en un sillón de mimbre, ver que la habitación arde alrededor, tener la puerta abierta delante y no querer salir. Tremenda descripción. Un deprimido es una persona que eso, no tiene estímulo para vivir. La depresión a que llegó Elías era por pecado. Simplemente Elías llegó a una depresión por una mala visión de las cosas, pero no por pecado. El problema que tenía Elías era muy sencillo. Señor, yo solo he quedado profeta de Jehová y me buscan para matarme. Si me encuentran, te has quedado sin nadie. Este es el problema de Elías. Y Dios le dice, vamos a ver, Elías, ¿yo soy el soberano o no? ¿Cuántos quieres que estén contigo? ¿Cuántos? ¿Te llegarían media docenita? Yo creo que Elías pondría una cara de felicidad. ¿Dónde están? Y si te doy 20, ¿qué pasa? Dice, yo haré que queden, ¿cuántos? 7.000. ¿Te llegan? Venga. ¿Cómo trató Dios la depresión de Elías? A coces. Le golpeó. Se fue a junto de él y lo despertó. Es que la idea que tenemos de la historia no es la idea ni bíblica ni histórica. La idea que tenemos el 90% de los creyentes es que Elías estaba debajo del enebro y el Señor le llamó allí en el enebro y le dijo, ¿qué estás haciendo ahí? Venga, levántate, porque estás... Es así lo que muchas veces se enseña y se escribe. Y esto es un delito espiritual. No creo en los héroes bíblicos que no sean hombres. ¿Está claro lo que quiero decir con esto? No hay superhombres. No los hay. Los superhombres procuran abusar de los hombres, que son sus hermanos en Cristo. El Señor le dijo a Elías, despierta. ¿Cómo se cura una depresión? Especialmente un deprimido no quiere comer, ¿verdad que no? Es uno de los síntomas de la depresión. Ya le pueden poner y además necesita dormir y necesita expansionarse. Esto es lo que los psiquiatras recomiendan. ¿Es así? El Señor le dijo, mirad, come. Y ahora, un descansito. Te vas de viaje turístico. 40 días hasta el monte de Dios. 40 días. ¿Qué hizo Elías durante 40 días? Bueno, pasear. No tenía que correr mucho. Paseó. Durmió lo que quiso. Comió bien. Y cuando llega al monte de Dios y ya Elías está más restaurado, el Señor le dice, cuéntame qué te pasa. Esto es como actúa el Dios de la Biblia. Ahora, yo he visto tratar a un deprimido de esta manera. Un creyente no puede estar deprimido. Confiesa tu pecado. ¿Creéis que eso es justo? Eso es una impiedad. Ojo, ojo, con la santidad para justificación. Por favor, ojo, Hay creyentes que se salvan por gracia y se santifican ¿por qué? Por obras. Estos son nocivos en la Iglesia de Cristo. La santificación, lo mismo que la justificación, es por gracia mediante la fe. ¿Está claro o no? No puedes hacer nada tú si no dependes del Señor. ¿Lo tenemos claro? Muy bien. Volvemos a nuestro ministerio angelical. Levantó, y salimos a ese lugar porque el ángel restauró, levantó ¿a quién? Animó al profeta. Ahora, los ángeles tienen nombres, algunos en relación con el ministerio. Hemos visto este ángel Gabriel, que tiene distintas misiones, alentó a los profetas, está dispuesto para cumplir las órdenes de Dios, y tiene, yo creo, un ministerio muy específico, Gabriel, en relación con el reino de Dios, con el programa del reino. Porque vosotros veis que informó a Daniel especialmente del programa de los reinos de la tierra en relación con el reino final. Toda la panorámica de gobiernos y de imperios le fue revelada a Daniel por medio de este ángel. Además, comunicó el nacimiento de Cristo ¿a quién? A la Virgen. Además, intervino en el nacimiento o en la anunciación del nacimiento de Juan el Bautista. Luego, si Miguel tiene como arcángel la custodia del reino, la custodia de Israel, de los herederos materiales del reino, Gabriel tiene una relación muy específica en relación con el reino y el anuncio profético sobre el reino. Otro paréntesis necesario también. Reino no es el milenio solo. Reino ha existido siempre. Reino es la esfera donde Dios gobierna y tiene a alguien que le obedece, no impositiva, sino voluntariamente. ¿Ha dejado alguna vez Dios de tener un trono y ejercer un gobierno? No. El reino milenial es un aspecto del reino de los cielos, ¿está claro? Es decir, se va a producir, indudablemente va a venir, lo esperamos, es verdad bíblica, creemos en el milenio.
Y creemos que en el milenio Dios en persona, en la persona de su Hijo, gobernará aquí en la tierra y reinará en la tierra. Pero es un aspecto del reino, porque nosotros hoy estamos en otro aspecto del reino. Y nos dice el apóstol Pablo que hemos sido liberados del poder de las tinieblas y trasladados ¿a dónde? ¿Al reino? Claro está que el reino en este tiempo es un reino, como siempre, un reino mediado y expresado en el pueblo de Dios. ¿Cómo se llama el pueblo de Dios hoy? Iglesia. De manera que hubo reino siempre. Tengamos cuidado, porque si llegamos ahí, el sermón de la montaña no es para mí, porque son las leyes del reino milenial. Sí, pero yo estoy en el reino, ¿eh? Y para entrar al milenio tengo que ser salvo, ¿no? ¿Los que entren al milenio van a ser salvos? ¿Se salvan como? ¿Por gracia mediante la fe? ¿Son regenerados? ¿Luego son como yo? Yo tengo que cumplir las leyes del reino. Y el sermón del monte es para mí hoy, tanto como para el milenio entonces. Dejemos también ese tema. Pero aquí tenéis un ángel que está trabajando, que trata con el reino de Dios. Luego hay otro que se llama Lucero. ¿Quién es Lucero? ¿Qué ángel hay que se llama Lucero? Venga, Satanás, Lucifer, se llama Lucero, hijo de la mañana. Bueno, conocemos mucho de ángeles, ¿eh? Conocemos sus nombres, tienen nombres. La Biblia no es un libro de curiosidades. ¿Tú te imaginas que la Biblia tuviese al final de la Biblia un apéndice, padrón de nombres de ángeles? Nos volveríamos locos estudiando sus nombres. ¿Para qué nos vale? Para nada. Simplemente la Biblia revela nombres específicos en momentos determinantes. ¿Y notáis que tiene que ver con salvación casi todo esto? Santidad, adoración, custodia del pueblo, aviso profético. Tiene que ver con salvación, tiene que ver con los hombres. Ahora, los ángeles, si tienen nombres, tienen que tener casas. Bueno, estamos hablando de espíritus, moradas, ¿entendéis? ¿Tienen morada los ángeles? ¿Ha dejado Dios a algún ser creado sin morada, sin casa? Dios construyó un planeta que se llama Tierra, para ser la casa de ¿quién? Del hombre. Dios ha creado un universo tan gigantesco que asombra millones de estrellas, cientos de miles de constelaciones, más grande que la nuestra. ¿Para qué tanto? ¿Por qué tanto? Bueno, la Biblia habla, en el concepto teológico semita, habla de 3 cielos. Habla de el primer cielo, Génesis 1:8. Venga, busquemos los textos, porque a veces hablamos en teoría, y si no tenemos textos bíblicos, mejor no mencionemos. Génesis capítulo 1, versículo 8. ¿Qué dice? Muy bien, la expansión que está encima de la tierra, es decir, donde no hay obstáculos, se llama cielos. Ese es el primer cielo, según los judíos, el cielo atmosférico. Claro, algunas veces le preguntabas a un judío de aquel tiempo, y es muy interesante ver, cuando no tienes base bíblica, la cantidad de cosas que puedes decir. A un rabino le preguntan, ¿hasta dónde llega el primer cielo? Y él responde, hasta el primer astro que está fuera del cielo. ¿Y quién es? La luna. Pero el mundo de las aves no llega a la luna. Yo no he visto ningún gorrión volando por la luna, porque no tiene aire. Bueno, otro le pregunta, ¿hasta dónde llega? Y dice, el doble del monte más alto de la tierra. ¿Por qué? Son respuestas humanas. Lo que sí es cierto es que el cielo primero es el cielo atmosférico. Ahí tenemos una definición. Segundo, el cielo o los cielos, Deuteronomio capítulo 10, versículo 14. Muy bien, aquí entendamos el versículo en el entorno semítico, como hablaban ellos. De Jehová son los cielos, y los cielos de los cielos, segundo cielo. Veis que también nos dicen tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Sería más cómodo decir 3 años y medio, sería para nosotros, pero para un semita tenía que decir así. ¿Cómo diría un semita santísimo si no tiene superlativo, como nosotros? Dice santo, santo, santo. Dios 3 veces santo, significa Dios santísimo. Bueno, aquí tenemos ya un primer cielo, el atmosférico, y luego hay los cielos encima de eso, que son los cielos estelares, donde el espacio, donde están todos esos millones de astros. Y luego está el tercer cielo, para buscarlo en el Nuevo Testamento, que lo aclara tal vez un poco mejor, 2 Corintios, capítulo 12 y versículo 2. De manera que ahí, Pablo, como un judío, está diciendo, primer cielo, atmósfera, segundo cielo, cielos estelares, tercer cielo, el cielo de Dios. ¿Dónde está el tercer cielo? La idea que tenemos nosotros filosófica es que como el cielo lo tenemos arriba, yo tengo un hogar, bello hogar, ¿dónde? Más allá del sol, idea filosófica. Tenemos que subir y pasar el sol, pero hay mucho más allá del sol. Luego,
da la impresión de que para eso tengo que atravesar todo el enorme, infinito espacio de Dios y por fin, allá lejísimos está el trono de Dios. Donde... No, lo que está diciendo la Biblia es que hay un lugar en donde Dios ha determinado manifestar su gloria. ¿Dónde puede ser? En un monte de la tierra, ¿sí o no? ¿Acaso no sube Jesús al monte de la transfiguración y manifestó qué cosa? La gloria de Dios. Luego, dejémonos de pensar en un lugar físico. Indudablemente la Jerusalén celestial ocupa un lugar físico y es en cierta medida una ciudad física para hombres y mujeres físicos con cuerpos transformados, en una dimensión distinta a la nuestra, pero es una ciudad con sus medidas, etcétera, etcétera. Pero Dios manifiesta su gloria donde Él está, ¿está claro? Donde Dios está, tercer cielo, el cielo de Dios. Ahora, queridos hermanos, en este lugar, tercer cielo, es donde Dios llama a ciertos ángeles no para que vivan, sino para que ministren. Ahí en el cielo de Dios están los serafines que proclaman la santidad. Y ahí en el cielo de Dios sube un ángel, simplemente un ángel, como Gabriel, que dice que está siempre delante de Dios, es el correo de Dios. ¿Entendéis esto? ¿Dónde está? Cuando en una oficina, en una gran empresa, casi siempre los mandos más altos tienen un despacho a su lado, donde además de su secretaria hay un ordenanza. Mándame a Luis. Luis viene, lleva la carta y se sienta de nuevo, a veces abre el periódico. De esta manera tenemos a un Gabriel delante del trono. Gabriel, a Daniel, vuelta, Daniel, Gabriel, a María, Gabriel, a Zacarías. Ahí tenéis el que está delante del trono de Dios. ¿Por qué? Porque estás en el servicio. Pero, valga la expresión, duerme Gabriel en el trono de Dios. No hay lugar para nadie en ese sitio más que para Dios. ¿Está claro?